¿Qué es lo que puede hacerse? ¿Cómo puede aplicarse el remedio? Antes que nada, debe reconocerse que la explotación de un recurso, por muy desastrosa y antieconómica que sea, es la única fuente de trabajo y subsistencia de miles de familias rurales. No puede aplicarse las restricciones legales de manera inmediata y de un modo muy drástico. Podría decirse simplemente, déjese de quemar los bosques, reforéstense aquellos que se han incendiado, ejérzase un control sobre los pastoreos, pero interviene el factor humano, que es donde se complica más la situación. La tarea del gobierno. Bien es cierto que es una tarea gubernamental, pero es muy probable el gobierno, es muy poco probable que el gobierno llegue a una decisión poco popular y por lo tanto es más bien trabajo de todos nosotros que llevará este esfuerzo de generaciones. Implementación de programas. Existen ciertos principios básicos que son vitales a la restauración, la protección y el manejo de los recursos de México. Los estudiosos del problema, tanto mexicanos como de Estados Unidos, están de acuerdo en que la necesidad fundamental consiste en implementar un programa integral que incluya como un todo indivisible a todos los recursos naturales, los suelos, los bosques, el agua, las prácticas agrícolas, las tendencias demográficas, las actitudes humanas, la integridad gubernamental, etc. Todos estos son requisitos que contribuyen a formar el complejo total que trata el problema de recursos naturales de México. ¿Qué impide desarrollar la implementación de estos programas? Medidas aisladas aplicadas en coordinación pueden en efecto llegar a ser nocivos. Si se dejara en libertad a un agrónomo entusiasta, ansioso de incrementar la producción agrícola, es muy posible que no existe una agencia capaz de crear la política unificada de manejo que incluya todos los recursos naturales. Para corregir este efecto, se propuso en 1950 una legislación creando el Instituto Nacional de Recursos Naturales. Formulación de un inventario de recursos. El primer paso hacia la formulación de un programa de conservación de recursos naturales sería hacer un inventario. Esto tomaría la forma de un censo de los recursos. Que una nación no tenga el conocimiento de sus suelos, de los bosques, de sus praderas y de su agua, no se puede disponer de un evalúo exacto de su propia economía, excepto de una manera muy general. Nadie conoce actualmente los límites y las condiciones de los recursos de México. Características para un buen inventario. Debe ser un reflejo fiel de los hechos, formulado con honradez y sin tomar en cuenta los sentimientos de orgullo de la nación o la presión de intereses creados. Debería tener solamente una finalidad del bienestar de la población mexicana. Debe demostrar que quiere subsistir la estimación por hechos. Formular un inventario de recursos es una tarea técnica que requiere el concurso de personas preparadas. El objetivo final de todo programa de recursos es incorporar en las leyendas populares y las costumbres atávicas de una nación la filosofía y las prácticas de la conservación. Mentalidad de la población mexicana. En México, donde muchos sectores de la población han estado aislados de la vida moderna, la coraza de las costumbres es gruesa y tenaz, y la gente que no está acostumbrada a otra manera de vivir resiste a desechar lo viejo por temor que lo nuevo sea aún menos aceptable. Frecuentemente las pláticas, los folletos, las películas cinematográficas y las vistas fijas son instrumentos identificados para persuadir a la gente a que cambien sus hábitos y sus costumbres, siendo el más efectivo la
demostración objetiva. Deben de ser bastantes prácticas y con dibujos o para que los campesinos, por ejemplo, la puedan entender de una manera más fácil. Necesidad de educación. Diariamente se extiende la inmensa necesidad tanto de la educación para los adultos que comprenda las diversas formas de instrucción sobre la conservación, como de la incorporación de la enseñanza de la conservación en los planes de estudio de las escuelas. Esta bien podría ser la tarea más difícil de todas, mientras que la mayor parte de la población mexicana no se dé cuenta de su inevitable dependencia de la tierra y de sus recursos. Muy escaso progreso puede haber. Cambiar la actitud y el punto de vista del pueblo hacia el abuso de la tierra, de los bosques y de las praderas es la única solución final y no puede llevarse a cabo mediante la legislación, sino solamente mediante la educación. Movimiento conservacionista. Los pasos iniciales hacia un movimiento conservacionista serían: 1. Formular un inventario de recursos naturales para determinar el problema. 2. Formular un programa integrado de utilización de recursos. 3. Crear un organismo y un personal técnico para administrar el programa. 4. Educar, informar, demostrar y enseñar la conservación de las escuelas. Estos 4 pasos son bastante simples, pero deben de ponerse en manos competentes para que se lleven a cabo de una manera correcta. Un programa nacional de la conservación necesita de la participación del gobierno y aún así la dirección gubernamental no es muy probable mientras no tenga incentivo de la demanda popular y la demanda popular no existe. Por lo tanto, el impulso inicial para la conservación de México depende de los esfuerzos de los individuos particulares con conciencia cívica y de las actividades de la organización científica que ya se han dado cuenta la amenaza que representa la destrucción de los recursos del país. A lo largo de la historia de todos los ciudadanos mexicanos han luchado por sus tierras, pero ahora es una lucha distinta y que si se pierde, todas sus batallas y triunfos anteriores pueden haber sido en vano. Es tarde, pero pues todo. Bueno, entonces hemos escuchado la exposición de todos los equipos, así revisado a grandes rasgos ese trabajo de traducción de esa publicación que se hizo hace 70 años. Sin embargo, quedan varias cuestiones todavía que están latentes. Como una de las cuestiones que señala su compañero, el expositor de este último equipo, en relación a, nada más menciono un punto, que es la educación. Ha sido un punto que se le ha puesto atención en cierta medida, no al 100%. Se le ha puesto atención, pero no totalmente. ¿Y por qué lo comento? Hace un poquito más de 20 años, un poco más de 20 años, ya estaban por levantar la bandera blanca en la educación. ¿Qué significa? ¿Qué significa la bandera blanca? Que ya no había analfabetos ni alfabetos,
Eso fue hace un poco más de 20 años. Y sin embargo, ha transcurrido ese tiempo y aún en la actualidad, aún hay personas, aún hay analfabetos. Y esa es una de las razones por las que se sigue manteniendo los programas de educación para adultos. Unos para que aprendan a leer y escribir y otros para que terminen primaria o secundaria, hasta prepa, inclusive. Entonces, esta cuestión ha sido bastante lenta. Otra, bueno, en relación a la educación, en los últimos años, se han creado, han nacido muchas instituciones privadas. Y con toda seguridad, más de alguno de ustedes hizo su primaria o su secundaria, tal vez incluida la prepa, en alguna escuela particular. Y básicamente porque la educación de gobierno, de educación pública, no ha sido suficiente. No ha habido escuelas suficientes. Desde luego se ha intentado atender a las poblaciones más olvidadas, más alejadas, sobre todo a los grupos étnicos. Cuando se crearon las escuelas bilingües, con la creación de albergues, y desde luego eso también ha ayudado bastante para que la educación llegue a los rincones más alejados. Pero aquí hablamos de educación cuando la idea es proveer de algún conocimiento al educando. Porque en sí, otras personas hablan de dar educación a sus hijos, y entonces dicen, bueno, es que la educación se da en casa, se da con las personas mayores. Y bien, si hay alguna persona que quiera hacer algún comentario, adelante. O en su defecto, dejé tres preguntas el día de ayer. Si quieren referirse a ese punto, adelante. La primera, bueno, una de las preguntas era de que si la agricultura, que es un peligro la agricultura tradicional. Es un peligro, es como una pregunta. La otra pregunta es si hay un espacio para la explotación ganadera extensiva. Y la siguiente pregunta es, ¿las áreas forestales son más importantes que la actividad pecuaria o agrícola? Entonces tenemos tres interrogantes. ¿Escucho algún comentario? Sí, Naila, adelante. ¿Puedo comentar sobre la primera pregunta? Muy bien, adelante. Escuchamos. A mi percepción y en base a lo que he visto pues en mis anteriores cursos y mis materias, creo que sí. La agricultura desde el punto de vista
¿qué se podría decir? Sin conocimiento es bastante peligrosa y ahorita podemos ver completamente las consecuencias de lo que fue el manejo de muchas generaciones de agricultores que no tenían el conocimiento que ahora, por ejemplo, un ingeniero agrónomo puede tener, ¿no? Durante años se quemaba al final de la siembra, durante años se usaron tractores, durante años se excavaba y creían que el suelo iba a regresar a su totalidad en sus características, ¿no? Muchos años se explotó la tierra de una forma completamente irregular y esto obviamente ocasionó que con el tiempo en el que tuvieran que eh, llegar a situaciones donde tuvieran que utilizar productos químicos de muy fuertes, de alto impacto con el suelo. Cuando esta misma situación fue provocada por una inexperiencia y creo que en gran parte de la población de agricultores en México son personas que no tienen el conocimiento para poder evitar estas situaciones, el conocimiento para poder tomar las mejores actividades que favorezcan al medio ambiente. Incluso muchas veces hemos visto el cómo quizá no producen la gran cantidad como lo ha habido en otros sistemas, en otro sistema de agricultura, pero la calidad del suelo se les garantiza que se va a seguir manteniendo durante más tiempo. Y eso creo que es un factor bastante clave que muchos agricultores, y es completamente válido porque la mayoría viven de eso, muchos agricultores ven la cantidad, incluso más que la calidad. Además de que, pues obviamente el suelo que tienen no les va a dar un fruto de alta calidad cuando el suelo no está bien nutrido. No es lo mismo un suelo joven que un suelo que lleva años y años y años estando en sobreexplotación, ¿no? Yo creo que sí, la agricultura rudimentaria, se podría decir, es bastante peligrosa y bastante engañosa, porque puede que dé, no sé, 20 años un muy buen fruto y después de esos 20 años ya no va a dar nada. Entonces mucha gente se va a confiar con eso, de, no, o sea, sí he hecho todo esto mal, pero sigue dando y sigue dando y sigue dando y llega un punto donde ya no va a dar y donde es como al no estar preparados estas agriculturas se van a meter en una crisis económica, en una crisis alimenticia también, porque la mayor parte se alimentan de esto. Creo que hay bastante inexperiencia por obviedad y en el sector, en el ámbito de, ¿cómo se podría decir? Educativo. Educativo a forma de que ellos no tienen el conocimiento como lo podría tener una persona que ya estudió, no sé, en la universidad, como por ejemplo nosotros, y tampoco en grandes ocasiones se ven como voluntarios para aprender. Creo que ese también es un problema, que mucha de la gente que se dedica a la agricultura no quiere reconocer que se está equivocando en sus medidas hasta que realmente tienen el problema, hasta que realmente lo ven, que ya no pueden ellos solucionarlo, ahí ya piden ayuda. Pero cuando se les ofrece la ayuda, cuando se les ofrece cursos, cuando se les ofrece un conocimiento, como que se mantienen bastante rígidos. Esa es mi opinión. Gracias, gracias. Adelante, Kevin. Buen día. Desde mi perspectiva, siento que la agricultura tradicional no es el problema, porque al menos generaciones pasadas de mi familia se ha dedicado a eso. Y por lo mismo que es su único sustento, chispa, porque ahorita eso mismo es su único sustento, pues le tienen cierto respeto, le tienen hasta cariño, se podría decir. Y pero ¿qué es lo malo de todo esto? No es la agricultura, sino el exceso de población, ya que al haber tantas personas, tantas bocas que alimentar, pues ya se tienen que optar por todos los recursos posibles o los que sean necesarios, cuando la agricultura tradicional, pues, siento que es sustentable, porque como lo mencionaba, desde las generaciones pasadas, ellos lo que hacían es,
pondré mi cultivo en determinado lugar, ok, pero aún saliendo los frutos, saliendo toda la producción, dejaré ese lugar en reposo por, ¿qué será? 3, 4 o 5 años. Y lo cumplen, tomando pues otro lugar ahora, pasando otros, ¿qué será? 5, 4 o 5 años tomando otro lugar y así se lo va tomando, sabiendo, ahora sí, por experiencia, por, por todos los, por todos los sucesos vividos, tanto esa persona como sus generaciones pasadas, pues ya tienen la conciencia de saber cuánto debo de producir para satisfacer mis necesidades y si es posible a la venta. Poner 1 o 2 cultivos en un mismo lugar para poder sacar ganancias. Así que creo que no, el problema no es la agricultura tradicional, sino que es el exceso de población que ha ido incrementando, lo que ya pues deja ya sin tierras, porque antes habían, ¿qué será? 100 productores, 150 productores. Ahora con la creación de la población ya ves 300, ya ves 400. Y pues todos necesitan un pedacito, se podría decir, de la tierra para poder producir y es lo que desbalanza todo esto, más el incremento de uso de agroquímicos, pues ya hemos terminado mal. Así que pues esa es mi perspectiva, que no, ese no es el problema, sino es el exceso de población. Ok, gracias. Gracias. Sí, bueno, definitivamente es una situación de bastante polémica. Ya en los tiempos en que estuvo el maestro Xolocotzi, tal vez los que vengan de prepa les hablaron de las, de los apuntes, de las publicaciones Xolocotzia. Y el maestro Xolocotzi fue uno de los aguerridos al enfrentarse a muchas situaciones adversas, ¿sí?, de modernidad. Decía, bueno, es que el trabajo, el trabajo bien hecho, con mucho cuidado, utilizando o llevando a cabo las, los manejos de los recursos, son generadores de bienestar sin afectar el sitio. Eh, Desde luego aquí se han mencionado algunos aspectos. Hablar, a lo mejor el término agricultura tradicional, pues una podría ser para aquellos que han vivido por muchos años de trabajo agrícola con algo de mecanización, se va a hablar de muchos años, entonces, que inclusive empezaron utilizando el arado de yuntas y después se mecanizaron con sus tractores. Sí, ya les doy la palabra, un momentito. Eh, este, Puede hablarse de uno de esos tipos de agricultura tradicional, esa parte. Y la otra, a lo mejor, hablar de agricultura tradicional también, a veces, nos referimos a la producción que se da a pequeña escala en las comunidades donde Profesor, ya nos escucha.
Compañeros, ¿o es el profe o es mi internet? Bueno, yo tampoco lo escucho. Gracias, gracias. Sí, era el profe, ya se va, ya se fue. Y se marchó. Yes, yes. Bueno, ya estoy acá de regreso. Ya sabemos que se dan las fallas, pero ya aquí estoy. Bien, entonces hacía ese comentario de diferenciar lo que hablamos de agricultura tradicional, del minifundista. Esa es una, de aquella persona que tiene media hectárea, tiene un cuarto de hectárea, a hablar de agricultura tradicional, de aquella persona que maneja 10, 50, 100, 200 hectáreas o más, ¿sí? Entonces, y les decía, desde luego, uno de esos tipos de agricultura tradicional mecanizado o comercial, pues siempre va a estar enfocado a, a la producción, a los rendimientos, enfocado en obtener ganancias, en obtener pesos sin importar o sin importarle el aspecto de sustentabilidad, ¿sí? Y otras personas, ya lo señaló Naila, eh, pues han sido reacias al cambio. Y esto se ha vivido, se ha visto en los últimos años. Allá en Valle de Santiago, cerca de Valle de Santiago, en Guanajuato, hay un campo, un campo de fira, donde se hacen cursos, se hacen talleres, se hacen demostraciones acerca de diferentes cuestiones, actividades agropecuarias, agrícolas básicamente. Entonces, se han encontrado, se han detectado buenos resultados. Yo les comento directamente en relación con la labranza, y en específico con la labranza de conservación. Ha habido buenos resultados. Sin embargo, cuando se ha intentado llevar los resultados a los campos de los productores,
siempre ha habido resistencia al cambio, ¿sí? Entonces, había por ahí otras manos, creo que quería, no sé si estaba, ay, se me borraron las manos aquí, con eso de que se cortó la señal, pero parece que Naila estaba con la mano arriba, levantada adelante, si quiere todavía hacer su comentario. Creo que Benito también. Adelante, Sí, profe, era yo, pero adelante. era algo atinado a lo que usted estaba comentando. Y yo partía desde el punto de que primero enfocar a qué parte o cómo definimos primero agricultura tradicional, porque en un principio estaba bien enfocada a lo que son los sistemas rurales, a comunidades rurales, perdón, y pues son un sistema más que nada como intrafamiliar, que buscaba solamente el sustento de la familia. Y ya con el paso del tiempo, pues yo creo como por lo que sobraba, por los excedentes que se producían, se dio paso a la comercialización. Ya pues ya con ello pues, ya se viene la evolución de lo que es la agricultura tradicional. Y yo creo que lo que más afecta ahora pues en gran parte es pues el desmedido control que se tiene sobre esta práctica de la evolución de la agricultura tradicional con con la mecanización y con lo que conlleva, lo que dio paso con la evolución verde del uso de agroquímicos y todo por el estilo, que han contaminado bastante pues nuestras tierras o las tierras mexicanas. Entonces, yo me refería a ese punto de vista porque las prácticas de agricultura tradicional en el sistema como familiar o hacia las comunidades rurales, no lo veo tan afectivo. Y en las prácticas de la agricultura tradicional, pues actual, y aquí ya incluye maquinaria agrícola, pues ya es un punto de vista distinto por la sobreexplotación que se tiene o los rendimientos que se desean tener bajo eficiencia. No sé si me doy a entender un poco, pues era mi punto de vista. Gracias. Correcto. Muy bien. Sí, Naila. Hola, y como lo decía él, creo que tocó un tema muy importante y justamente es que la agricultura familiar no, no se compara obviamente con la comercial, ¿no? Y tampoco creo que haya estado preparada, no creo que esté preparada ni ahorita y tampoco creo que esté preparada en algunos cuantos años más, justamente porque las cantidades que debe de producir son enormes, son realmente enormes y a la base de que esta agricultura rudimentaria que conocemos no se pudo acoplar, no pudo hacer el rendimiento preciso para alimentar a toda la población que cada año aumenta de una forma desmedida, se tuvo que obviamente erradicar, ¿no? Y poner un nuevo modelo para intentar dar todo el alimento necesario. Creo que, no, o sea, yo no había considerado esto, ¿no? En comparación de qué tan peligrosa es una agricultura familiar a una que es la más tradicional, a una agricultura comercial. Hace que, bueno, cuando empecé mi propedéutico, mi maestro decía casi todo el tiempo que le dijéramos no a los monocultivos. Y yo no sabía qué era un monocultivo. Y ya después nos enseñó las grandes imágenes que casi todos ven, ¿no? Que cuando se habla de agricultura, las hectáreas larguísimas de maíz, de puro árbol frutal de una sola especie y todo, ¿no? Y yo creía que eso estaba bien, yo creía que eso se veía lindo, pues porque se veía lindo, entonces lo relacionaba con que estaba bien. Y no, nada que ver, no estaba bien. Y más que nada el maíz, ¿no? El maíz de esa forma es un muy posible desperdicio de tierra en muy poco tiempo. Ese creo que es un problema muy, muy fuerte, el que una agricultura tradicional aún no se ha podido ni siquiera llegar a uno mínimo para poderse compararse tantito con la comercial. Creo que debería de sí entrar ahí una preparación muy buena
entrar conocimiento muy bueno de que realmente alguna institución gubernamental o así realmente se preocupara por hacer crecer esta agricultura tradicional, a modernizarla de forma de que quizás no que le dé obviamente la tecnología a los agricultores, pero sí que le dé las bases de el mejoramiento que puede haber, también el trato, eso es algo que es bastante recurrente, el trato que se les da, ¿no? A los agricultores muchas veces ellos pueden tomarlo como que los están ofendiendo o como que los están atacando directamente y ahí obviamente se involucran varias personas, como los sociólogos y bastantes tipos de ingenieros o licenciados, ¿no? Creo que es importante el poder reunir todas las bases para ayudar a los agricultores a crecer y así directamente ayudando a los agricultores a crecer, ayudamos a gran parte de la población. Bien me acuerdo que un maestro nos había dicho que si un país no podía producir su propio alimento, no tenía nada. Y es algo muy importante porque en México, aunque se producen muchísimos alimentos y todo esto, creo que es uno también de los países donde menos apoyo, eh, ¿qué se podría decir? Tecnológico se le da a los agricultores. Y esto garantiza en algún momento u otro que van a perder estas tierras y obviamente van a dejar de producir esto. Y esto le da pie más a la agricultura comercial. Muy bien, muy bien. Entonces, gracias por la cuestión de la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, a ver si hay algún comentario en relación a el espacio, si es que existe todavía para hacer explotación ganadera. ¿Por qué esta pregunta? Porque los estudiosos, los diagnosticadores, o sobre todo las instituciones gubernamentales, principalmente Semarnat, Conagua, han señalado hace varios años ya de que ya no hay, para el caso, o sea, yo voy al lado de la parte agrícola, de que ya no hay espacio para la agricultura, ya no hay forma de abrir más áreas para dedicarlas al cultivo. Y vemos y hemos visto varios lugares, varios sitios en el país donde la actividad ganadera extensiva se da en las áreas planas, en áreas de poca pendiente. Y eso ocurre en muchos lugares. Un lío, un problema que se dio fuerte en los años allá de 75, 80, y fue la solicitud, o desde antes, desde 1960, las solicitudes de tierra para creación de ejidos. Y muchas áreas, superficies que fueron pues no precisamente incautadas, sino que porque hubo pago, ¿sí? Se compraron terrenos de ganaderos acá en la región, de la Huasteca Potosina. Eh, Fue muy famoso un político, un cacique, que pues ya hace varios años que murió, que fue de la familia de los Santos, ¿sí? De los Santos. Entonces ellos tenían miles y miles de hectáreas, de esas hectáreas pues dedicadas a la ganadería extensiva. Se le compró
se le compraron varias o muchas hectáreas para crear nuevos centros de población. Entonces el asunto fue que esos centros de población llegaron, que estaban siendo trabajadas con fines ganaderos, pero la mayoría de esas personas eran agricultores. Unos que venían de practicar agricultura un tanto ya con conocimientos de mecanización, otros que no sabían nada de agricultura mecanizada más que el uso de la coa para sembrar, y de repente se encuentran con una extensión bastante grande de terrenos planos, pero que las condiciones climáticas no eran las más adecuadas. Entonces, se tuvieron que enfrentar a serios problemas para poder llevar a cabo sus actividades agrícolas. Entonces, por ese lado, y ya en los últimos años se ha dicho, bueno, es que ya no hay superficie que se pueda abrir y se pueda dedicar a la agricultura. Entonces aquí fue la pregunta fue hacia la ganadería. Si hay algún comentario al respecto, adelante. Si no, pues avanzamos. Sí, adelante, por favor, Yareli. Naila, Yareli. Bueno, yo, bueno, hace un tiempo había yo visto un documental sobre justamente la sobrepoblación, y en este documental hablaban de un sitio en específico del Medio Oriente. La verdad no le voy a decir un número porque no me acuerdo. Y en este sitio no había casas de 3 pisos, todo eran edificios. A tal grado se veían en conflicto sobre el territorio. Ellos ya no podían abarcar más territorio porque se dedicaban también, tenían áreas para la agricultura, porque si no, ¿cómo se alimentan, verdad? Lo que hicieron fue que el mismo gobierno empezó a planificar lo que se llama como las primeras islas artificiales. Y justamente hablaban de que estas islas, como una parte de Dubái, de que Dubái le hicieron incluso muchas, como islas artificiales. Entonces ellos lo que planeaban hacer era que no fuera un medio turístico, sino que completamente se dedicara a población. Y justamente ellos lo veían como, lo relacionaron mucho con la agricultura, porque decían que iba a llegar un punto donde el territorio que estaba destinado a la agricultura ya no iba a ser suficiente, ya no iba a dar el suficiente alimento. Y justamente el gobierno de ese país lo que estaba haciendo era hacer un plan a futuro muy grande sobre construir bastantes islas para llevarse a la población para allá y dejar más territorio para el alimento. Y creo que es algo bastante preocupante si comparamos el hecho de que no hay territorio, ya casi no hay territorio, y aparte ya casi tampoco hay agua, porque después vi otro de el cómo en Australia, me parece, ellos ya no tenían forma de alimentar a su cultivo con agua. Entonces estaban haciendo, no, bueno, no sé si lo conozco, yo no lo conocía, pero era un sistema para mantenerlo vivo que era a base de tierra y arena. Y yo dije, pues, ¿cómo? Obviamente el cultivo lleva tierra, ¿no? No, pero ellos lo que hacían era cargar la tierra en como helicópteros dispensadores y iban regándola encima del cultivo, y esto mantenía el cultivo con minerales y pues lo mantenía creciendo. Era una forma muy radical de evitar llegar a ocupar el agua, porque el agua con ellos ya no había, ya no podían ellos poner sistemas de riego para mantener a su cultivo bien. Creo que es algo bastante, quizá fui por 2 puntos diferentes, ¿no? Pero ambos colindan en un mismo punto, que es que no solo el territorio, no solo la falta de territorio es la que afecta. Creo que en este momento ya tenemos muchas desventajas, la falta de territorio,
la falta de agua, obviamente, e incluso la falta de personal. ¿Cuánta gente en un mismo pueblo no se va a la ciudad, no se va a Estados Unidos a hacer otro trabajo que ya no va a ser lo común que se hizo durante todas sus generaciones, ¿no? Que era la agricultura. Y justamente es porque a veces parece que los agricultores pierden más de lo que están ganando por todo lo que tienen que invertir. Hace unos meses, no sé si recuerda, que el presidente había hecho un comentario que los agricultores le bajaran el precio al, al maíz, creo, para la tortilla. Y yo me reí bastante porque realmente tampoco es como que se gane mucho. Yo no soy agricultora, ¿verdad? Pero conozco, tengo amigos que sí lo son. Entonces, es bastante gracioso porque están produciendo mucho, están sobreexplotando sus tierras, que si se les mueren sus tierras, nadie se las va a cambiar por otras. El agua, obviamente, todo el esfuerzo que están haciendo, aparte los climas, creo que es un punto también bastante volátil en estos, que son los climas, los cambios tan radicales, los vientos que, por ejemplo, nosotros que somos un país maicero, el viento representa una gran problemática. Y entonces yo creo que son muchos factores. El territorio sí, pero creo que antes de que se nos acabe el territorio va a haber otras cosas que se nos van a acabar y ya no va a haber ni cómo salvarlo, ya no nos vamos a preocupar por el hecho de ya no hay lugar para sembrar, porque ya no va a haber lugar, ya no va a haber el modo de hacer un sistema de riego, ya tampoco va a haber las condiciones, tampoco va a haber la gente. Entonces creo que son muchos factores que pueden llegar incluso antes de la inexistencia de un territorio. Y ya. Correcto. Bien. Entonces, ahora, para cerrar esta parte y podamos continuar, quisiera saber primeramente, y si es así, de este numeroso grupo de participantes, alguno de ustedes que venga de una zona donde se lleve o se haga explotación forestal, alguna persona de donde la predominancia sea la actividad agrícola y alguien más de donde la predominancia de actividad sea la pecuaria. Si hay alguien bajo esas condiciones, bueno, me gustaría escuchar algún comentario en relación a cuál de las actividades es más importante. ¿Nada? ¿Nadie? Bueno, entonces, adelante, Nancy. Bueno, es que, Te bueno, no sé escuchamos. si se pueda tomar en cuenta lo de aserraderos. Yo vivo cerca de 3 aserraderos, bueno, pero es algo que pues se ve no tan común aquí porque pues queda como en la carretera principal. Y en mi opinión, para lo de cuál es más importante, yo creo que todos son importantes y todos se complementan, porque pues si no fuera así, bueno, es que siempre se ha buscado un aprovechamiento de estos recursos y pues si no fuera así no hubiese como esa complementación entre
silvopastoril o agrosilvopastoril. Muy bien. Sí, es efectivamente escuchar alguna opinión es agradable. Todas las actividades tienen su importancia, todas. Si fuésemos respetuosos de las condiciones en que se debe practicar, otra cosa sería. Yo desconozco alguna ley de actividad pecuaria, pero en el caso de la actividad agrícola, ahí sí puedo mencionar que se dice que que en pendientes arriba o mayores al 30%, no se debe practicar la agricultura. Y eso queda totalmente rebasado. Queda muy lejos, porque sabemos y hemos visto que, que se hacen siembras, se hacen prácticas en condiciones mucho más agrestes, en pendientes mucho más fuertes todavía. Entonces queda muy lejos eso del 30%. Esa es en la parte agrícola. Y digamos, es posible que también exista alguna limitación en cuanto a la actividad pecuaria, porque también hemos encontrado áreas que son básicamente eh, eh, aptas para explotación forestal, primero por las especies que abundan, por las condiciones climáticas, por las condiciones de pendiente muy fuertes, y sin embargo hemos encontrado prácticas pecuarias, ¿sí? Donde prácticamente los pobres animales andan volando y de repente suelen perder el paso y sí vuelan, ¿no? Caen a 50, 100 metros a la parte baja y ahí quedan. Bien, entonces acá en el chat nos menciona Angélica, dice así: en mi comunidad gran parte se dedica a la agricultura, un poco a la ganadería. Ciertamente creo que ambos son importantes, ya que sin la agricultura no existiría la ganadería y viceversa. Sí, efectivamente, eh, todas las actividades tienen su importancia pues va a depender básicamente de las condiciones ambientales, pero, pero como lo ha mencionado, me parece que, bueno, se han mencionado aquí, eh, el incremento de la población, pues ha hecho que se siembre, aunque sean en condiciones bastante drásticas, ¿sí? Y que se abran nuevas áreas al cultivo. Y por eso decíamos, eh, se están abriendo áreas, se talan los árboles en zonas de bosque. Luego, eh, eh, una vez que
Ya se nos fue el profe otra vez, ¿no? Así es, compañero. Bueno, ¿quién empieza a cantar? Es que yo no me la sé. Chale, no escuché. ¿Preguntaron algo? Digo que quién empieza a cantar ahora. Es que yo no me sé esa. Pues nuestros artistas salgan a la luz. ¿Es ahora o nunca? Oigan, chicos, el profe. ¿Qué dijo? ¿Y el profe dónde está? Se Se nos, salió. se nos fue. ¿Pero ya pasaron todos los equipos a exponer o todavía falta otro equipo para exponer, chicos? Creo que solo había expuesto un equipo y estábamos ahorita hablando de las preguntas que dijo ayer. ¿Me pueden decir cuáles preguntas fueron o ya que ayer no pude entrar a clases? No. No dejó tarea, ¿verdad? No, no era tarea, eran unas preguntas para hablar en clase y era que si la agricultura tradicional era peligrosa, algo tenía, la otra era algo del terreno y ya no me acuerdo, ahorita estábamos justamente hablando de eso. Oh, entiendo, sí, muchas gracias. Vamos a ver Harry Potter mejor. Vamos a esperar, chicos, a ver qué noticias trae el profe. Yo jalo a las películas. Pero ¿quién las pone? Yo los pongo.
Pues le voy a hacer una pregunta y quiero que me respondan a ver qué opinan ustedes. No. ¿Por qué no? Es para debatir, aunque Entonces, sea. me mandó mensaje, ya no va a dar clases, se pueden retirar. Si no ha llegado ni un mensaje. No, mensaje del grupo. Me llegó por WhatsApp. Alabado sea el Señor. También a mí.